¿Qué es un héroe? Puede parecer una pregunta sencilla, incluso tonta. Pero si te detienes un momento a pensar, descubrirás que tiene muchas respuestas. Existen los héroes de la mitología griega, los superhéroes de los cómics, los héroes de la vida real y muchos más. Cada uno representa un ideal distinto. Sin embargo, todos comparten algo que va mucho más allá de su fuerza o de sus habilidades. Entonces, ¿qué define realmente a un héroe? ¿Su fuerza? ¿Su valentía? ¿Su esperanza? Todas esas cualidades son importantes, pero hay una que está por encima de las demás: hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Muchos héroes poseen un código moral que les impide matar. Y no es porque no puedan hacerlo, sino porque entienden que cruzar esa línea significaría convertirse en aquello contra lo que luchan. Como suele decirse, lo que separa a un héroe de un asesino es su moralidad. Batman, Spider-Man y muchos otros viven bajo ese principio. No luchan por venganza ni por placer, luchan para proteger. Cuando somos niños admiramos a los héroes que reciben las balas por otros, derrotan monstruos gigantes y nunca parecen tener miedo. Pero, al crecer, comprendemos que el heroísmo no pertenece únicamente a personas con superpoderes. Todos podemos ser héroes. Los bomberos que arriesgan su vida entrando en edificios en llamas. Los médicos que trabajan durante horas para salvar a un paciente. Los policías que protegen a desconocidos. Incluso una persona común puede convertirse en un héroe con una sola decisión. Porque el heroísmo no consiste en nunca caer. Consiste en levantarse una vez más, incluso cuando todo parece perdido. Y, si hay una franquicia que ha entendido esa idea desde sus inicios, esa es Kamen Rider. Toda la saga gira alrededor de un concepto conocido como Cross of Fire, la cruz ardiente. Esta filosofía establece que un Rider siempre estará conectado con el mal que combate. Sus poderes, su origen o incluso su naturaleza provienen del mismo enemigo al que debe enfrentarse. En otras palabras, son monstruos que decidieron proteger a la humanidad de otros monstruos. Un ejemplo perfecto es Takumi Inui en Kamen Rider Faith. Al descubrir que en realidad es un Orpnotch, podría haber aceptado ese destino. Sin embargo, decide utilizar ese mismo poder para proteger a las personas. Esa contradicción también se refleja en un detalle muy característico de los Riders: las Rider Tears. Las marcas bajo los ojos de sus cascos simbolizan el sufrimiento de quien lleva la máscara. Representan el dolor de tener que luchar contra seres iguales a ellos, cargar con un poder maldito y seguir avanzando pese a todo. Desde el primer Rider, Takeshi Hongo, secuestrado y convertido por la organización Shocker para convertirse en un arma viviente, la franquicia ha dejado claro cuál es su mensaje: no importa de dónde provengan tus poderes. Lo importante es cómo decides utilizarlos. Pero, entre todos los Riders que representan esta filosofía, hay uno que, para mí, destaca por encima del resto. Y ese es Chris Ramírez, Kamen Rider Sting, de Kamen Rider Dragon Knight. Y sí, lo voy a decir sin miedo. Para mí, Dragon Knight es superior a Ryuki. No me importa cuántos fans de Ryuki quieran discutirlo. ¿Por qué lo pienso? Porque considero que desarrolla mejor a sus personajes, tiene un ritmo más consistente y ofrece un final que funciona por sí solo, sin necesidad de recurrir a material adicional para comprenderlo. Prefiero un final sencillo que cierre bien su historia antes que uno excesivamente complejo que deje más preguntas que respuestas. Además, personajes como Kid y Len reciben un desarrollo excelente. Incluso muchos personajes secundarios logran dejar huella, aunque algunos existan únicamente para demostrar la brutalidad de la guerra Rider. Y, sobre todos ellos, está Chris. Un hombre que vivió bajo el lema Semper Fidelis, siempre fiel. Un hombre que renunció a todo por mantenerse fiel a sus principios. Un hombre que, aun sabiendo que su enfermedad podía acabar con él en cualquier momento, decidió seguir luchando. Porque eso es ser un héroe. No alguien que nunca siente miedo, sino alguien que, a pesar del miedo, decide seguir adelante. Y por eso, para mí, Chris Ramírez representa mejor que nadie el verdadero significado de la palabra héroe. Pero para entender por qué pienso eso, primero debemos conocer su historia. ¿Cómo empezó? ¿Qué decisiones tomó? Y por qué, incluso hoy, sigo considerándolo uno de los mejores héroes que ha dado la franquicia Kamen Rider. Chris Ramírez, o simplemente Chris, nació en el seno de una familia de marines. Los Ramírez habían servido a su país durante generaciones, y él creció bajo un lema que marcaría toda su vida: Semper Fidelis, siempre fiel. Desde niño solo tenía un sueño: seguir los pasos de su padre y convertirse en un marine. Ningún hijo mío romperá esa tradición.
No, señor. No lo haré, señor. No era un simple capricho, era el legado de su familia y la forma en la que quería demostrar su valor. Pero ese sueño se derrumbó de un día para otro. Debido a su asma, los médicos determinaron que jamás podría enlistarse. Para Trish no solo significó perder la carrera que siempre había deseado, sino también sentir que le había fallado a su padre, a su apellido y a todo aquello en lo que creía. Se veía a sí mismo como un fracaso. Y fue precisamente en ese momento de mayor debilidad cuando apareció una aparente luz de esperanza. Un hombre que se presentó como el agente Simmons le habló de una guerra secreta. Le dijo que la Tierra estaba siendo invadida por monstruos provenientes de otra dimensión y que solo unos pocos elegidos podían detenerlos. Para hacerlo, le entregó un Advent, un dispositivo capaz de invocar una armadura y formar un contrato con un monstruo para obtener su poder. Trish no dudó. Si no podía servir a su país como marine, al menos lo haría como un héroe. Así nació Kamen Rider Steam. Durante un tiempo luchó convencido de que estaba salvando vidas. Rescató personas, derrotó monstruos y comenzó a ser visto como un héroe. Pero todo aquello no era más que una mentira. El supuesto agente Simmons nunca existió. En realidad era Shaviax, un conquistador de Ventara que manipulaba a Trish para eliminar a los últimos Riders que podían detener sus planes. Kamen Rider Wing Knight, Len, y Kamen Rider Dragon Knight, Kid Taylor. Shaviax le hizo creer que ambos eran los verdaderos enemigos y que, si tenía la oportunidad, Len acabaría con él sin dudarlo. Cuando Trish conoció a Kid, este intentó explicarle la verdad. Sin embargo, Trish no tenía motivos para creerle y ambos terminaron enfrentándose. Más tarde, Kid y Len lograron llevarlo a su refugio para contarle todo lo ocurrido. Pero Trish, incapaz de aceptar que había sido utilizado todo ese tiempo, decidió marcharse. Poco después volvió a enfrentarse a Len. Y ocurrió algo que cambió por completo su forma de ver las cosas. Len tenía la oportunidad perfecta para ventearlo. Podía acabar con él ahí mismo. Pero decidió perdonarle la vida. Aquello no tenía sentido. Si Len era el monstruo que Shaviax describía, ¿por qué había decidido mostrarle misericordia? Poco después, Shaviax volvió a comunicarse con él, asegurándole que Len simplemente había tenido suerte y que, la próxima vez, no dudaría en eliminarlo. Pero Trish ya había visto la verdad con sus propios ojos. Mientras tanto, la gente comenzaba a reconocerlo como un héroe por todas las personas que había salvado, algo que incluso llamó la atención de Maya. Sin embargo, por dentro, Trish seguía destrozado. No solo había trabajado para el enemigo sin saberlo. Sentía que había traicionado el lema con el que había vivido toda su vida. Semper Fidelis. Siempre fiel. Había fallado a su padre. Había fallado a su familia. Y, sobre todo, había fallado a sí mismo. Fue gracias a Kitty Amaya que finalmente logró aceptar la verdad. Comprendió que aún podía hacer lo correcto y decidió unirse al bando de los Riders que luchaban para proteger tanto la Tierra como Ventara. Con el tiempo, Trish desarrolló una profunda amistad con Kid y Len. Por primera vez desde que perdió su sueño de convertirse en marine, volvió a sentir que pertenecía a algún lugar. Pero el destino todavía tenía preparada su prueba más difícil. Los médicos le advirtieron que, si seguía sometiendo su cuerpo a ese nivel de esfuerzo, su asma podía agravarse hasta costarle la vida. Trish conocía perfectamente las consecuencias. Y aún así decidió seguir luchando. Más adelante, JTC, convertido en Kamen Rider Strike, intentó aprovechar esa situación. Le ofreció un trato. Gracias a la tecnología de Ventara, Shaviax podía curar completamente su enfermedad. Solo tenía que hacer una cosa. Traicionar a Len. Trish ni siquiera se lo planteó. Rechazó la oferta de inmediato. Porque para él había cosas mucho más importantes que recuperar la vida que siempre había querido. Shaviax reclutó entonces a dos nuevos Riders, Axe e Impactor, y comenzó un nuevo enfrentamiento. Durante la batalla, Strike estuvo a punto de ventear a Len. Trish vio a su amigo completamente indefenso. Y actuó sin pensarlo. Se interpuso entre ambos y recibió de lleno el ataque destinado a Len. Los Riders de Shaviax se retiraron. Solo quedaron Kit y Len observando cómo su compañero desaparecía frente a ellos. Trish Ramírez había sido ventado. Pero lo hizo manteniéndose fiel a aquello que había guiado toda su vida. Semper Fidelis. Siempre fiel. Su Advent cayó al suelo mientras sus amigos juraban encontrar la forma de traerlo de vuelta. Y fue entonces cuando Kit encontró la carta que Trish había escrito para su padre. Molesto conmigo ahora.
Papá, perdona por haber huido así. No puedo enfrentar mi fracaso. Quisiera decir que todo está bien ahora, pero no es así. Mi asma está empeorando. Después de que me dieron de baja, no sabía qué hacer. Pero luego logré trabajar para lo que creí que era la base de seguridad de nuestro país. Y lo vi como otra forma de servir a mi país. Al principio estuve bien. Hubieras estado muy orgulloso. Le di honor al uniforme que usé. Pero luego el asma se metió en mi camino. Y seguí recordando lo que siempre me decías. Sigue luchando y deja que el entrenamiento te guíe. Pero el entrenamiento no podía sanar mi cuerpo y quise creer que podía controlar la tos si tenía la mente clara. Después de todo, papá, siempre dijiste que un héroe es aquel que mantiene la calma cuando los demás la pierden. Estaba determinado a no rendirme. Eso me lo enseñaste. ¿Lo recuerdas? También me enseñaste que si la determinación aminora, hay que compensarla con lealtad. ¿Recuerdas eso? Padre, tú sabes cuál es el lema de un Marine. Semper Fidelis. Siempre fiel. Jamás traicionaré a mis amigos. Jamás. Pero no puedo recobrar lo que tenía, y ninguna lealtad o dedicación cambiarán eso. Mira, papá, pensé sobre la valentía, y tú siempre decías que la valentía afrontaba tus temores, y que la prueba de la valentía está en los riesgos que tomas y en los sacrificios que haces. ¿Y qué puedo decir? Mi corazón y mi alma están comprometidos, pero no mis pulmones. Estoy indefenso. No puedo hacer nada. He pasado mi vida intentando ser un héroe. Me enseñaste que podía ser mi mayor logro. Perdóname, papá. Jamás seré ese héroe. Si eras ese héroe. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Una carta que jamás llegó a entregar. Afortunadamente, esta historia tiene un final feliz. Tras la derrota de Shariats y la liberación de los Riders atrapados en el Advent Void, Srish Ramírez pudo regresar. Eugulon logró curar por completo su asma y, libre por fin de la enfermedad que había marcado toda su vida, pudo cumplir el sueño que siempre había perseguido: convertirse en Marine. Después de todo el dolor, los engaños y los sacrificios, Srish consiguió aquello que más había anhelado desde niño. Y creo que no podría existir un mejor final para su historia. Ahora espero que entiendan por qué considero que Srish Ramírez es uno de los mejores personajes de Kamen Rider Dragon Knight. No solo porque esté bien escrito, sino porque representa una idea del heroísmo que siento que hoy en día se está perdiendo. No me malinterpreten, los antihéroes pueden ser personajes fascinantes. Algunos de mis favoritos pertenecen a esa categoría. Personajes como Capucha Roja funcionan precisamente porque cuestionan los límites de la justicia y ponen a prueba los ideales de héroes como Batman. Pero últimamente parece que todo protagonista necesita ser cínico, violento o moralmente ambiguo para resultar interesante. Srish demuestra exactamente lo contrario. No necesita ser despiadado para ser fuerte. No necesita matar para demostrar su determinación. No necesita renunciar a sus principios para convertirse en un gran personaje. Su fortaleza nace de su humanidad. Es un hombre que carga con una enfermedad que limita su cuerpo, con la culpa de haber sido manipulado y con el peso de creer que decepcionó a toda su familia. Aún así, cuando llega el momento decisivo, elige proteger a sus amigos, aunque eso signifique sacrificar su propia vida. Eso, para mí, es el verdadero heroísmo. No vencer siempre. No ser el más poderoso. Sino hacer lo correcto incluso cuando sabes que nadie puede garantizarte un final feliz. Srish vivió y murió siguiendo el lema que había guiado toda su vida: Semper Fidelis. Siempre fiel.
fiel a sus ideales, fiel a sus amigos, y fiel a sí mismo. Por eso, cuando pienso en lo que significa ser un héroe, Chris Ramírez siempre será uno de los primeros personajes que vienen a mi mente. Y ahora que ya conocen su historia, quiero hacer algo diferente. Quiero comparar su forma de entender el heroísmo con la de otros personajes de la ficción. Personajes que, estoy seguro, habrían comprendido perfectamente quién fue Chris, y que, probablemente, lo habrían llamado por lo que realmente era. Un héroe. Capitán América, Steve Rogers, Marvel, lo vería como un verdadero soldado de principios que entiende que el uniforme se lleva en el corazón y no solo en el apartamento médico. Al igual que el propio Steve en sus inicios, Chris sabe lo que significa ser rechazado por su propio cuerpo y aún así poseer una voluntad inquebrantable para proteger a los demás. Rogers admiraría profundamente que Chris no cediera ante el chantaje de Shaviax y Strike cuando le ofrecieron curar su asma a cambio de traicionar a sus amigos. Para el capitán, mantenerse fiel al lema Semper Fidelis en la peor de las tormentas demuestra que Ramírez posee el carácter moral de un auténtico héroe. Su sacrificio final para salvar a Ben Solo confirmaría lo que Steve siempre ha sabido: un verdadero soldado no es el que tiene el cuerpo perfecto, sino el que se interpone entre el peligro y los inocentes sin dudarlo. 2. Solid Snake, Metal Gear Solid, lo vería como una víctima trágica de los engaños de la guerra que, a pesar de ser manipulado por los hilos de un político corrupto como Shaviax, logró encontrar su propia brújula moral. Al igual que Snake en Shadow Moses, Chris comenzó su batalla bajo falsas pretensiones, creyendo que luchaba contra una amenaza alienígena legítima, solo para descubrir que era un peón en un tablero ajeno. Snake respetaría el hecho de que Ramírez no se rindiera ante su enfermedad y que decidiera luchar bajo sus propios términos, prefiriendo morir con honor en el vacío antes que vender su alma por una cura milagrosa. Para un guerrero hastiado como Snake, la redención y el sacrificio final de Chris son el recordatorio de que un soldado puede liberarse de sus cadenas y elegir por qué causa vale la pena dar la vida. 3. Master Chief, John 117, Halo, lo vería como un combatiente tenaz que demostró una eficiencia admirable al adaptarse a una tecnología desconocida y hostil para defender la Tierra. Al igual que los Spartans de la UNSC, quienes están diseñados para resistir y cumplir la misión a toda costa, Chris no permitió que sus limitaciones biológicas ni la traición de sus superiores mermaran su efectividad en el campo de batalla. John 117 valoraría el uso estratégico que Chris le dio a su mazo de cartas y la lealtad ciega hacia sus hermanos de armas, un rasgo fundamental en la hermandad militar. Aunque lamentaría su caída en combate, el jefe maestro consideraría que la acción de sacrificarse por Len califica a Chris como un soldado desaparecido en combate que cumplió con su deber hasta el último aliento. 4. Guile, Street Fighter, lo vería como un digno representante de las fuerzas armadas que puso el honor de su bandera y la lealtad a sus compañeros por encima de sus propias ambiciones personales. Al igual que Guile en su incansable cruzada contra Shadaloo, Chris experimentó la frustración de ver cómo las fuerzas del mal intentaban corromper sus ideales tácticos y militares. Guile sentiría un enorme respeto por la firmeza con la que Chris rechazó la oferta de JTC, viendo en ese gesto el verdadero significado de la disciplina y el orgullo militar. Para este coronel, el que Chris terminara regresando a las filas de los marines tras ser curado y borrado de memoria es el final más justo, pues su espíritu siempre perteneció al servicio activo. 5. Marcus Phoenix, Gear Software, lo vería como un recluta con agallas que demostró tener el cuero lo bastante duro como para pararse en la línea de fuego cuando todo estaba en su contra. Al igual que los soldados de la PRO que luchan en un mundo devastado, Chris entendió rápidamente que en el campo de batalla no hay espacio para las quejas ni para la autocompasión por su asma. Marcus no es hombre de discursos tiernos, pero respetaría en silencio el hecho de que Ramírez usara su propio cuerpo como escudo para salvar a un aliado. Para Phoenix, la muerte de Chris no fue una derrota, sino el acto definitivo de un soldado que prefiere morir de pie en las trincheras antes que vivir de rodillas bajo el yugo de un enemigo opresor. 6. Coronel Roy Mustang, Fullmetal Alchemist, lo vería como una pieza valiosa y noble en el tablero que supo distinguir entre obedecer órdenes ciegas y hacer lo que es moralmente correcto para proteger al pueblo. Al igual que Mustang, quien carga con el peso de los errores cometidos bajo el mando militar, Chris sufrió las consecuencias de haber sido engañado en un principio por una autoridad falsa. Roy elogiaría la inteligencia emocional de Chris al escuchar a Maya y recapacitar, demostrando que un buen soldado no solo sigue directrices, sino que posee un criterio propio.
El sacrificio de Chris por salvar a su camarada resonaría profundamente en la ideología de Mustang, quien siempre ha promulgado que un líder debe estar dispuesto a dar la vida por los subordinados y aliados que confían en él. 7. Frank Castle, de Punisher, Marvel, lo vería como un hombre que entendió el verdadero peso de la guerra y que estuvo dispuesto a gastar su último cartucho con tal de no dejar el trabajo a medias. Al igual que el propio Frank en los campos de batalla más oscuros, Chris fue desechado por el sistema militar debido a una condición médica, pero no permitió que un trozo de papel definiera su capacidad para combatir el mal. Castle despreciaría a Shaviax por usar la debilidad de un soldado para manipularlo, pero admiraría que Chris le escupiera en la cara a la traición sosteniendo su lema militar. Para el castigador, la decisión de Chris de seguir peleando sabiendo que su asma lo mataría tarde o temprano es la prueba reina de que Ramírez era un guerrero de pura cepa, dispuesto a consumirse con tal de destruir al enemigo. 8. Comandante Shepard, Mass Effect, lo vería como un recurso humano excepcional y un pilar de resistencia que encarna los valores más puros de la alianza de sistemas. Al igual que Shepard al reclutar especialistas de toda la galaxia para una misión suicida contra los Segadores, el comandante identificaría en Chris el perfil ideal de un soldado que antepone la supervivencia colectiva a la suya. Shepard destacaría la capacidad de Chris para integrarse rápidamente al equipo de Kit y Len, aportando disciplina militar a un grupo de civiles y guerreros de otra dimensión. El sacrificio de Steam para salvar a Wing-Mig sería registrado por Shepard como un acto heroico de la más alta distinción, un ejemplo de lo que significa la verdadera unidad interdimensional frente a la extinción. 9. James Rhodes, War Machine, Marvel, lo vería como un hermano de armas ejemplar que supo portar una armadura de alta tecnología sin perder de vista los valores de la infantería. Al igual que Rhodey, quien equilibra su deber con el gobierno y su lealtad hacia sus amigos superhéroes, Chris tuvo que navegar por el conflicto de lealtades antes de elegir el camino correcto. Rhodes simpatizaría con la frustración de Chris por haber sido engañado por un falso agente federal, pero aplaudiría la firmeza táctica con la que se plantó ante Striker usando el lema de los marines. Para War Machine, el valor de Chris al pilotar a Evil Diver directo al peligro a pesar de sus pulmones colapsados es el estándar de oro de lo que significa servir con honor. 10. General Ross, Thunderbolt Ross, Marvel, lo vería como un joven infante de marina testarudo pero con una columna vertebral de acero que honró el uniforme incluso cuando la burocracia médica lo dejó fuera. Al igual que Ross en su obsesión por buscar soldados perfectos y armas definitivas para proteger al país, el general vería el potencial de Chris como un desperdicio trágico debido a su enfermedad. Sin embargo, Ross no podría evitar conmoverse por la estricta adherencia de Ramírez al código militar frente a la oferta de curación alienígena. Para un viejo estratega, esa disciplina es incorruptible. Al final, Ross admitiría a regañadientes que Chris Ramírez demostró más valor en el espejo Ventara que muchos soldados sanos en el mundo real, ganándose con creces su regreso definitivo a los marines.